Y bien, hablamos en esta ocasión de lo que es el sensor TPS, un elemento pequeño, aunque no deja de ser extremadamente importante, que integra uno de los componentes del sistema de inyección electrónica de combustible. Este sensor, que nosotros vemos prácticamente siempre atornillado en nuestro cuerpo de aceleración, pues tiene la finalidad de censar la abertura de dicha mariposa, es decir, cuando nosotros aceleramos, hacemos que esta mariposa abre, que cambie su ángulo de un ángulo de cero abertura a un porcentaje de abertura parcial. Y bien, pues este sensor es el encargado de estar indicándonos precisamente qué porcentaje de abertura está en esta mariposa del acelerador. El sensor TPS es un potenciómetro, es decir, es una resistencia variable que al aplicársele un voltaje en uno de sus pines y tierra por el otro, va a emitir una señal por el pin del medio. Es decir, la alimentación de voltaje para este sensor es de 5 volts que vienen directamente de la computadora y la tierra, que también viene en este caso de computadora. La señal que se emite va a viajar por una línea y va a entrar al PCM para que ésta sea interpretada como la posición de mariposa. Muchas veces tenemos fallas en nuestro automóvil, en el sistema de inyección electrónica de combustible, que por alguna razón no podemos detectar bien. Y bien, estas fallas que se generan en el sistema de inyección, cuando son causa de un sensor TPS, pues se debe a que están generando una señal errónea, es decir, podemos tener nosotros revoluciones por minuto muy altas o revoluciones por minuto muy bajas, es decir, un motor que se quede acelerado cuando nosotros soltamos el acelerador o al llegar a detenernos en un tope, y el motor se queda con revoluciones altas. También puede darse el caso que el motor tenga revoluciones muy bajas y que la marcha mínima esté oscilante. Otra falla que también se puede generar es que cuando nosotros vamos acelerando y vamos abriendo la mariposa del acelerador, de repente el comportamiento del automóvil es de un jaloneo o de un tironeo. Bien, eso se debe a que en el interior la resistencia variable de la que acabamos de comentar pues se encuentra dañada, puede estar fracturada, y cuando pasa el cursor por ahí tiene esa interrupción de la señal, y por eso es que se cae en ese momento la revolución y se manifiesta como un jaloneo en el automóvil. ¿Qué pruebas debemos hacerle a un sensor TPS? Pues las pruebas que le debemos hacer a un sensor TPS es valiéndonos obviamente nosotros de nuestro multímetro digital, que no nos debe de faltar en nuestro taller. Podemos nosotros checar lo que viene siendo el voltaje, es decir, vamos a colocar nuestro multímetro digital en voltaje directo y desconectamos el arnés, es decir, vamos a desconectar el arnés que acopla aquí nuestro sensor TPS, y al desconectar este arnés con la ignición puesta, es decir, colocando el switch en coeo, vamos a revisar que en uno de los extremos tengamos los 5 volts que vienen directamente de la computadora y que en el otro tengamos la tierra. Si nosotros vemos que las dos alimentaciones están presentes, voltaje y tierra, entonces si este sensor se encuentra en buen estado, es evidente que va a generar su señal. Si el sensor le está llegando voltaje y tierra, pero no saca su señal, debemos de cambiar este sensor. Es evidente que el sensor no está regresando esa señal. Ahora, también le podemos revisar lo que viene siendo la resistencia interna a este sensor. Cuando nosotros tomamos nuestro multímetro en la posición de ohms y colocamos cada una de las puntas del multímetro en los pines de las orillas, nos tiene que marcar
la medida, el valor de la resistencia total de este potenciómetro. Si nosotros hacemos esa operación y vemos que no es así, que no hay una lectura, entonces quiere decir que la resistencia interna puede estar abierta. Otra prueba que le podemos hacer al TPS, pues es que estando conectado todo en el automóvil, que nosotros puncemos, es decir, que piquemos con un alfilerillo la línea de señal, coloquemos ahí nuestro multímetro en voltaje directo e ir acelerando poco a poco, ir acelerando, 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 para ir viendo los cambios en el valor del multímetro. Los cambios deben de ser progresivos, no deben de haber saltos, sino que debe de ir subiendo progresivamente si es que ese sensor se encuentra en buen estado y que genere buena señal. Otra de las fallas también principales pues viene siendo el aumento en el consumo de combustible, porque pues en ocasiones si la unidad de mando no sabe la apertura de la mariposa, pues entonces estará mandando combustible de más. Recordemos que estos sistemas están diseñados pues prácticamente para que el automóvil siga funcionando, es decir, va a compensar con combustible, va a compensar con gasolina esa falla que se está generando. Y bien, pues esto es algo de lo que podemos comentar de manera rápida acerca de este sensor TPS, que como ya comentamos está ubicado en el cuerpo de aceleración, directamente sobre el eje de las mariposas, directamente sobre el eje de donde nosotros aceleramos. Es un potenciómetro, es una resistencia eléctrica variable y pues que su principal función es estar monitoreando el ángulo de apertura de la mariposa.